Capítulo 2. El nacimiento del Imperio en la batalla de Uruk. Bienvenidos a Ecos Bélicos del Mundo, en este canal. Viajamos a las grandes guerras de la humanidad para entender por qué se lucharon, cómo se lucharon y qué huellas dejaron en la historia. Aquí no hablamos solo de fechas y nombres. Aquí hablamos de miedo, de ambición, de poder y de sangre. Hoy, en nuestro capítulo 2, avanzamos un siglo en el tiempo para presenciar el colapso de un sistema y el nacimiento de una leyenda. Dejamos atrás las ayudeis de Estado independientes para ver cómo surge el primer conquistador de la historia. Hoy hablaremos de la batalla de Uruk, el día en que Sargón de Akkad desafió al hombre que lo dominaba todo, Lugal-Zaggisi, y cambió para siempre la escala de la guerra. Ya no se luchaba por una llanura, se luchaba por el mundo conocido. En el capítulo anterior, vimos cómo Lugal-Zaggisi, el rey de Hama, lograba finalmente lo que nadie había conseguido, unificar bajo su mando las ciudades de Sumer, derrotando a la orgullosa Lagash. Por primera vez, un solo hombre se llamaba a sí mismo rey del país, pero su hegemonía era frágil, basada en el sometimiento de ciudades que recordaban su antigua libertad con amargura, y mientras el sur celebraba una paz forzada, desde el norte, en la región de Akkad, surgió una sombra, un hombre de origen humilde, que según la leyenda, fue abandonado en un cesto en el río. Había escalado hasta convertirse en el gran copero del rey de Qizm. Su nombre era Sargón. Sargón no era un aristócrata sumerio, representaba a un pueblo diferente, los acadios, de lengua semítica. Y lo más importante, traía consigo una nueva visión de la guerra. ¿Qué cambió exactamente en el campo de batalla? Si en la lucha entre Lagash y Hama vimos la falange de lanceros pesados, lenta, rígida y protegida por grandes escudos, Sargón introdujo la movilidad y el rango. Los acadios perfeccionaron el arco compuesto, mientras los sumerios necesitaban estar cuerpo a cuerpo para ser efectivos. Los arqueros de Sargón podían hacer llover la muerte desde la distancia antes de que las lanzas siquiera se rozaran. Pero su mayo era innovación, fue estratégica. Sargón creó algo que hoy nos parece lógico, pero que entonces fue revolucionario: el primer ejército profesional permanente. Una fuerza de 5.4 hombres que, según los textos, comían diariamente a su mesa. Eran soldados cuyo único oficio era la guerra, leales no a una ciudad, sino a un solo hombre. El conflicto estalló. Lugal-Zaggisi, viendo amenazado su imperio recién nacido, reunió a los ejércitos de 50 gobernadores de ciudades sumerias. Era una fuerza colosal, una muralla de bronce y escudos que parecía invencible. El encuentro definitivo tuvo lugar ante las murallas de la ciudad más sagrada y poderosa de la época, Uruk. Imaginen el escenario. Por un lado, la tradición sumeria en formaciones cerradas de infantería pesada, miles de hombres avanzando al ritmo de los tambores, confiando en la fuerza bruta de su empuje colectivo. Por el otro, la innovación acadia en tropas más ligeras, hostigadores y una disciplina de hierro bajo un mando único y absoluto. No era un ejército de milicias, era una máquina de matar profesional. La batalla fue una carnicería técnica. Los textos antiguos nos dicen que Sargón no solo derrotó al ejército de Lugal-Zaggisi, sino que destruyó las murallas de Uruk. El choque no fue un empuje de escudos estático, como solían ser las batallas sumerias. La movilidad acadia permitió flanquear a las rígidas falanges sumerias, que no podían maniobrar con rapidez. Las flechas buscaban los huecos entre los cascos de cobre, sembrando el caos en sus filas antes del contacto. Y cuando la formación sumeria se rompió por el pánico, las hachas de combate acadias, más ligeras y letales que las lanzas pesadas, terminaron el trabajo. Fue la victoria de la táctica sobre la fuerza bruta, de la velocidad sobre la masa. El destino de los vencidos selló el nuevo orden. Sargón no buscaba un simple tributo, buscaba la humillación total del viejo mundo. Lugal-Zaggisi, el gran unificador de Sumer, el hombre que se había proclamado rey del país,
no murió en el campo de batalla. Fue capturado vivo. El vencedor le impuso un castigo que resonó en toda Mesopotamia. Le colocó un collar de perro y lo arrastró encadenado a través de la puerta de Enlil, en la ciudad sagrada de Níper. El mensaje era definitivo y aterrador. Los viejos dioses habían abandonado a los sumerios. Un nuevo señor reclamaba la tierra, y su poder era absoluto. Con esta victoria, Sargón no solo tomó Uruk, tomó el control de todas las ciudades del sur, y para demostrar el alcance de su conquista, lavó sus armas en el mar inferior, el actual Golfo Pérsico, un acto simbólico para declarar que su dominio ya no tenía fronteras. Había nacido el Imperio Acadio, el primer imperio de la historia. El legado de la batalla de Uruk fue inmenso. Marcó el fin de la era de las Sayudes-Estado independientes que habían definido Mesopotamia durante siglos. La guerra ya no se hacía para resolver disputas fronterizas, sino para construir imperios. Sargón nos dejó el modelo del líder militar absoluto, la importancia del armamento a distancia y la logística de un ejército profesional. Por primera vez, el mundo entendió que un ejército bien organizado podía borrar del mapa tradiciones de 1000 años en una sola tarde de sangre. El eco de los pasos de los soldados de Sargón aún resuena, porque después de él, cada general de la historia, desde Alejandro hasta Napoleón, soñaría con lo mismo, a la conquista total. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Ecos Bélicos del Mundo en sí. Este contenido te ha resultado valioso. Tu apoyo es esencial. Suscribirte al canal nos ayuda directamente a seguir creando nuevos episodios, investigando más batallas y trayendo historias que merecen ser contadas. Activa las notificaciones para saber cuándo publicamos un nuevo capítulo y no perderte ninguno de los próximos episodios. En el siguiente viaje, veremos cómo el imperio de Sargón tuvo que defenderse de enemigos internos y externos, y cómo la guerra evolucionó hacia el asedio y la fortificación. Hasta la próxima batalla.